¿Por qué debemos memorizar la Biblia? ¿Por qué debemos memorizar la palabra de Dios? Es el tema que vamos a estar tratando en esta ocasión. Y surge otra pregunta: ¿es realmente necesario memorizar textos, versículos o extractos de la palabra de Dios? Bueno, la respuesta es sí. Por eso, en este capítulo vamos a estar considerando algunas razones por las cuales debemos adquirir el hábito de memorizar la palabra de Dios. En primer lugar, diremos que memorizar en sí fortalece y enseña a nuestro cerebro a recordar. Siempre se ha dicho que el cerebro es un músculo que debe ser ejercitado. Bueno, si nosotros practicamos el hábito de memorizar cosas, en este caso de memorizar la palabra de Dios, solo ese hecho va a fortalecer o permitir que nuestro cerebro se desarrolle mejor y por lo tanto adquiera la capacidad de recordar las cosas con facilidad. Si bien estamos de acuerdo, no todos tenemos la misma capacidad, esa capacidad bien puede desarrollarse. Por lo que memorizar la palabra de Dios nos va a ayudar a fortalecer nuestro cerebro, ayudándolo a aprender y a no olvidar. Yo no sé si a usted le pasa, y a veces usted necesita recordar un número telefónico y usted se concentra y cierra los ojos y no quiere que le hagan bulla y pasa segundos, minutos, horas, días, y un día dice: ya me acordé, ¿verdad? Porque su cerebro, ¿verdad?, está tratando de buscar o ubicar esa información. Pues bien, este hecho, este acto, este hábito de memorizar nos ayuda, ¿verdad?, a no olvidar las cosas importantes, previniendo el deterioro cognitivo. ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, a que no lleguemos a padecer de algunas enfermedades o trastornos, por ejemplo, como el Alzheimer. Entonces, a las personas con ciertas características, ¿verdad?, con ciertas inclinaciones o predisposiciones a padecer de algunas demencias o como por ejemplo el Alzheimer, se les pide que por favor ejerciten su cerebro, ejerciten su memoria para prevenir el padecimiento de enfermedades como el Alzheimer o el deterioro cognitivo, y bueno, y nos brinde así una mejor plasticidad neural. Se lo voy a poner así. Digamos que el cerebro es como un repollo. Cuando usted compra un repollo o una col, ¿verdad?, creo que se le llama también en otras partes col de Bruselas. Entonces, usted la busca bien apretado, que el repollo esté bien compacto, bien apretado. Bueno, ese es un cerebro sano. Un cerebro con Alzheimer, con algún tipo de demencia, o que padece de algún deterioro cognitivo, sería no como un repollo, sino como una lechuga. Bueno, la memorización nos puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y a tener una mejor plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal se refiere a la capacidad del sistema nervioso también para modificar su estado, creando nuevas estructuras y conexiones neuronales, generando diferentes redes de comunicación e información en función de la estimulación que recibimos. Por eso nosotros, a través de la vida, podemos seguir aprendiendo y desarrollando capacidades a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Pero necesitamos ejercitar el cerebro para que se desarrollen esas redes
y esas conexiones y podamos accesar, si se me permite la expresión, a la información que podamos tener guardada. Así que puede ser que si duramos mucho tiempo tratando de recordar, es porque no tenemos un buen desarrollo, por decirlo así, de estructuras, de conexiones neuronales o de redes de comunicación. Entonces el camino es más largo para tener acceso a esa información que está almacenada en alguna parte de nuestro cerebro. Pero si usamos la memorización para desarrollar nuestro cerebro y fortalecerlo y tener una mejor plasticidad neural, entonces vamos a cortar los caminos, ¿verdad?, los accesos, para tener a disposición esa información que está ahí guardada. Dícese que aunque se nace con mayores conexiones y el aprendizaje más rápido en edades tempranas, si no ejercitamos el cerebro, estas conexiones con las que nosotros nacimos se van a ir eliminando por falta de uso, un proceso llamado poda sináptica. O sea, esto en los teléfonos, en las tablets, en los sistemas de información y comunicación digital, no es nuevo. Ya estaba aquí. Usted le ha pasado, mire, usted tiene unas aplicaciones ahí que están en desuso, que usted no usa en su celular, entonces mejor eliminarlas para que tenga espacio en su memoria. Ya ha pasado en el celular, ¿verdad? Entonces, bueno, igual pasa en el cerebro. Si esas conexiones con las que nosotros nacimos no se usan, entonces se van a ir eliminando por falta de uso. Y eso se llama poda sináptica. ¿Qué mejor que memorizar la palabra de Dios para fortalecer nuestro cerebro, ayudándolo a aprender y a no olvidar las cosas importantes, previniendo así el deterioro cognitivo, o sea, que nuestro cerebro sea como una lechuga, ¿verdad? Previniendo que lleguemos a padecer de algunas enfermedades como el Alzheimer, al brindarnos una mejor plasticidad neuronal o el establecimiento de nuevas conexiones y redes de comunicación e información, en lugar de perderlas por falta de su uso. De alguna manera u otra todos tenemos problemas de aprendizaje, pero si nosotros no fortalecemos nuestro cerebro, cuidado si la situación de nuestra memoria se puede llegar a complicar. Hay que hacer un verdadero esfuerzo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, memorizar, y en este caso la palabra de Dios, nos permitirá almacenar información vital. El leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios nos permite, por ejemplo, conocer mejor a Dios. Hemos encontrado con personas que no saben nada acerca de Dios, en pleno siglo XXI, pero es cierto, no saben nada de Dios o saben muy poco acerca de Dios. Bueno, pues leer y estudiar la palabra de Dios nos permite almacenar información vital. Por ejemplo, conocer mejor a Dios, su persona, sus pensamientos, su voluntad, su plan para nuestras vidas. O bien sea a tener una mejor relación con Él. Usted recuerda lo que dice el profeta en Oseas capítulo 4, versículo 6, y por lo general lo parafraseamos. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es que a veces esa falta de conocimiento que no hemos almacenado en nuestro cerebro nos lleva a hacer de una u otra manera, a cometer errores o infracciones, o a vivir de una u otra forma. Recuerda lo que dice usted en Jueces en el capítulo 2, en el versículo 10. Después de Moisés le sucedió Josué. Y mientras Josué y los jueces que le acompañaban vivieron, el pueblo anduvo en los caminos del Señor. Pero murió Josué y todos los jueces. ¿Y qué pasó? Bueno, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Y como no conocía a Dios, no tenía información vital sobre Dios, quién era Dios, cómo era Dios, cómo pensaba, cuál era su voluntad o su plan para sus vidas, esa generación toda se perdió, porque fue en pos de los dioses
de los cananeos e hicieron cosas perversas, dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, porque no tenían el conocimiento vital que todos necesitamos para que nuestra vida se vea realmente cambiada o trastornada. Se lo voy a poner así. Alguna vez me correspondió trabajar en seguridad en una compañía aquí que se llamaba Punto Rojo, que fabricaba jabones, entre otras cosas, y tenía varios departamentos, pero estaban bien organizados, y en el puesto central de seguridad había varios, pero había un puesto central, había un sistema de alarmas, un panel de alarmas en la pared. Y a veces usted escuchaba las sirenas, ¿verdad? Y el panel inmediatamente se encendía y bip, 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 y aparecía algunas letras y números ahí, por decir algo, FZ402-0. Bueno, ahí es donde se está dando la emergencia. En mi caso, al estar en el puesto central, yo lo que tenía que hacer era ver el panel, tomar el radio e informar a todos los encargados por la radio dónde era la emergencia, para que, bueno, los paramédicos, porque tenían paramédicos, o las personas que tenían que ver con apagar incendios, la brigada en contra de incendios, se hiciera presente inmediatamente y decir qué tipo de emergencia era. Las primeras veces que sonaron las alarmas y se encendió el panel de información, ¿verdad? Nos congelamos, no sabíamos qué hacer. Nos dieron un curso, y nos dieron varios cursos de inducción, ¿verdad? Y posteriormente vinieron los simulacros. La información que nos dieron, la información que nos brindaron, determinó nuestro actuar y nuestra reacción. Al menos enviaron una felicitación, porque nunca los oficiales de seguridad o la persona que estaban en el puesto cero, en el puesto central, habían reaccionado tan rápidamente y eficazmente. La vida nos presenta simulacros, situaciones adversas constantemente, y necesitamos guardar información en nuestro cerebro, vital, para saber qué hacer cuando el momento llegue. En tercer lugar, el memorizar la palabra de Dios nos va a ayudar a desarrollar nuestro carácter y nuestra fuerza de voluntad. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice el autor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces sí, memorizar es bueno, pero memorizar la palabra de Dios es muchísimo mejor. ¿Por qué? Bueno, porque puede ayudarnos a desarrollar nuestro carácter, nuestra fuerza de voluntad. Esa capacidad de decir sí cuando hay que decir sí. O esa capacidad de decir no cuando hay que decir no. Hemos escuchado el testimonio de pedófilos. Decir, pero bueno, es que usted era sacerdote, es que usted era pastor, usted era ministro. ¿Qué fue lo que pasó con usted? No lo pude evitar. No lo pudo evitar. Necesitamos almacenar información vital en nuestro cerebro. Dice, si es la palabra de Dios, no filosofía, no religión, no, la palabra de Dios. Dice, es más cortante que espada de dos filos. Ella va a hacer aquello para que fue enviado. De manera que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones nos dota de un cúmulo de información que nos va a brindar la capacidad de hacer las cosas. Yo recuerdo trabajando en esta compañía, había un botón silencioso en la oficina del gerente. Y cuando él tocaba ese botón, una alarma silenciosa, sonaba en el puesto cero. En mi caso, yo tenía que subir, porque estaba en una tercer planta, las gradas a una tercer planta y entrar a la oficina del gerente, porque su vida estaba siendo expuesta
o estaba en peligro. Como le repito, nos dieron la información y posteriormente vinieron los simulacros y de nuevo la felicitación llegó. Porque tomamos la información, la procesamos y la usamos. No en vano el salmista hace una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿cómo puede hacer una persona, en este caso un joven que está siendo tan expuesto al mundo y a la pecaminosidad, mantenerse limpio, un joven cristiano? Pues ahí está diciendo, con guardar, dice, tu palabra. La palabra guardar quiere decir meter en. Por eso el salmista afirma que una persona puede mantenerse libre de pecado al guardar la palabra de Dios, ¿dónde? En su corazón. Vean lo que dice el salmista aquí en el capítulo 119, en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la pregunta es, ¿quién puede mantenerse limpio de pecado? Bueno, el que ha guardado en su corazón la palabra de Dios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De ahí que Santiago, el hermano del Señor, también diga que la palabra implantada en nuestros corazones nos puede ayudar a evitar problemas. ¿Dónde dice esto? En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 21. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo recuerdo, las abuelas son las abuelas. Y mi abuela me decía que no me comiera las semillas de la mandarina o de la naranja. Me decía, ¿por qué, abuela? Me dice, porque si usted se come las semillas de la mandarina y de la naranja, le van a hacer un palo de naranja en el estómago. Entonces uno, no hay que comerse las semillas, ¿verdad? De la naranja. Bueno, más o menos por ahí va la procesión con Santiago 1:21. Está diciendo que si yo planto la semilla de la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, esta va a producir algo, va a producir buen fruto, no mal fruto. Por eso es que hay árboles que son buenos, pero tienen malos frutos, porque no han sembrado la palabra de Dios en su mente y en sus corazones. Si sembramos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, un árbol va a crecer y va a dar frutos, y frutos sanos. Así de simple. Entonces Santiago está diciendo que debemos implantar, sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones. En cuarto lugar, el Espíritu Santo, que nos fue dado desde el día en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ha venido a regenerarnos, a encauzar un cambio radical en nuestras vidas, a producir casualmente una serie de cualidades llamadas en singular el fruto del Espíritu. Usted lo puede leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 al 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y el resultado del amor, en este caso a Dios, el prójimo, ¿cuál es? Gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es control o dominio propio, control de carácter o dominio propio. El instrumento que el Espíritu Santo va a usar para ello, ¿qué es? Efesios capítulo 6, versículo 17. No es otra cosa más que la palabra de Dios. Repito, memorizar es bueno. Ya estamos hablando inclusive de beneficios de memorizar. Y qué mejor que memorizar la palabra de Dios, porque si memorizamos la palabra de Dios, esta va a producir algo en nuestras vidas. Efesios capítulo 6, versículo 16. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
O sea, el Espíritu Santo tiene un instrumento en su mano. Bien pudo haber dicho un bisturí, ¿verdad? Él es el médico, el cirujano que viene a operar un cambio radical en nuestras vidas, en causar una serie de cualidades de carácter llamadas el fruto del Espíritu. Pues Él va a usar la palabra de Dios para producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Él ha venido a enseñarnos todas las cosas relacionadas con Dios, con su voluntad, con su plan para nuestras vidas. Y el libro de texto que va a usar el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas, de nuevo, es la palabra de Dios. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, tenemos que leerla. Tenemos que hacer el esfuerzo de estudiarla. Y tenemos que hacer el esfuerzo de memorizarla. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, claramente el profeta dice en el versículo 10 al 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que cambie. ¿No será por eso que nuestras vidas siguen siendo las mismas, huelen igual, se ven igual? Y la palabra de Dios fue enviada para producir un efecto en nuestras vidas. El problema es la dependencia que no tenemos de ella. Dice claramente: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero somos cristianos nominales los mismos de siempre, porque no dependemos todavía como debiésemos depender de la palabra de Dios. Notamos que en San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, se dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas, las que hayamos leído, las que hayamos estudiado, las que hayamos memorizado. Yo era muy despistado en la escuela y en el colegio, y llegaba y me decían: ¿qué? ¿Corrales estudió? Y yo: ¿qué? ¿Que si estudió? ¿Para qué? Voy a examen de español. ¿Cómo? Que voy a examen de español. Adivine qué hacía el hijo de mi mamá. Me iba por ahí y decía: Señor, por favor, yo te lo pedí, ¿verdad? Que me ayudes en este examen. Ayúdame para que pueda salir bien. Manda un angelito que me esté diciendo ahí las cosas que yo debo escribir. Por favor. Eso se puede esperar de un niño, tal vez de un adolescente ignorante, pero no de nosotros los cristianos. Porque pretendemos que el Espíritu Santo nos enseñe lo que nunca leímos, que nos recuerde lo que nunca estudiamos, que traiga a nuestra memoria lo que nunca memorizamos, y eso no va a pasar nunca. Él nos va a recordar todas las cosas que ya hemos leído, estudiado y memorizado. No podrá recordarnos lo que no hayamos retenido, sembrado o implantado en nuestras mentes y en nuestros corazones. En quinto lugar, leer y estudiar, o leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios, nos va a ayudar a enfrentar y a derrotar a Satanás, nuestro enemigo. ¿Cómo? Sí. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, esgrimió de memoria la palabra de Dios. Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, ¿recuerda? Di a estas piedras que se conviertan en pan. 40 días y 40 noches en ayuno. Y ahora viene el tentador a decirle: mira, si tú eres Dios, convierte esas piedras en pan, calientito, recién horneado, recién salido del horno. El Señor le respondió: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está esto escrito? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 3. Citó así las sagradas escrituras de memoria. Nuevamente Satanás, que es un majadero y necio, tentó al Señor diciendo: bueno, si eres hijo de Dios, porque lo llevó ahí a una cima, échate abajo, creo que fue a la cima del templo,
o a una montaña. Bueno, échate abajo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Entonces dice Satanás, ay, me va a salir con la Biblia, como que se la sabe toda, ¿verdad? Y citó el Salmo 91. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está eso escrito? En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 16. Por tercera vez, Satanás tienta al Señor diciéndole, bueno, está bien, ahora sí lo lleva al templo, a la cúpula del templo. Todo esto te daré si postrado me adorares. A lo que el Señor le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde está? En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 13. ¿Qué creen que hizo Satanás? Arrolló Manistates y se fue. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero no se trata de agarrarse así y decir yo puedo. No voy a caer en la tentación, no voy a caer. ¡No! Resistid al diablo y huirá de vosotros como lo hizo el Señor. Citando la palabra de Dios que ha leído, que ha estudiado y que ha memorizado. Eso es lo que hay que hacer. Entonces cuando el Satanás vea eso, se va a ir. No en vano el apóstol Juan nos dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Dónde dice eso? En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14. Pero de repente dice, en el versículo 14, ya citamos el 13, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Está hablando de jóvenes. ¿Cómo cuesta con los jóvenes? Es la edad más difícil, la edad entre los 11 y 21 años, la adolescencia. Pero de repente el apóstol Juan está diciendo, os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno. Y dice, os escribo a vosotros porque sois fuertes. O sea, habían vencido al maligno porque eran fuertes. ¿Y por qué eran fuertes? Bueno, él termina diciendo, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Porque la palabra de Dios permanecía en ellos. Es que habían llegado a ser fuertes y a tener la capacidad de enfrentar y vencer a Satanás aunque fuesen jóvenes. ¿Qué dice San Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras, ¿qué? Podemos pedirle al Señor lo que sea y Él nos lo va a dar. Si permanecemos, ¿qué? En su palabra. Y si no, pues ni pidan. Es así de simple. ¿Verdad? O los creyentes en lugares como China o Corea no tienen libre acceso a la palabra de Dios. Y más si no recuerdo, en China, para tener máximo 2 Biblias, usted tiene que tener un permiso por escrito. Y el permiso se le va a dar si usted, por ejemplo, da una lista de creyentes que van a su iglesia y el lugar donde viven y trabajan. Entonces no tienen acceso a la palabra de Dios. En China, y sobre todo en Corea, cuando ellos llegan a tener una Biblia en su mano, empiezan a deshojarla, página por página. La llegan a deshojar y la reparten entre todos para ser memorizada e intercambiada. Mira, te tocó esta hoja, tienes que memorizarla por los 2 lados. Y cuando la hayas memorizado, la intercambias con otro, para que te memorices otra hoja. Y así sucesivamente. La memorización es la única manera de poder considerar la palabra de Dios y poder leerla, memorizarla,
o poder leerla, estudiarla y memorizarla. De manera que no sería extraño que cuando alguien está predicando y cita un texto, fulanito se ponga de pie y lo diga de memoria, porque no tienen acceso a la palabra de Dios escrita como usted y yo, que la tenemos compacta así en un libro o en nuestro celular en una aplicación. No en vano la iglesia en China está creciendo cada día más. Es la iglesia con un mayor alto grado de crecimiento en este momento en el mundo. Pese a las restricciones y a la persecución, en contraste con la iglesia en Occidente, donde el cristianismo es cada vez más decadente. ¿Qué tienen ellos que nos falta a nosotros? Sin lugar a dudas, la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Queremos que el Espíritu Santo, y es una constante, nos dirija y nos enseñe, pero sin tomar en consideración este libro. Bueno, pero ¿cómo podemos cambiar esto? Bueno, adoptando la palabra de Dios como lo que es nuestra única regla de fe y práctica. Si este libro fuera la única regla de fe y práctica que nosotros tenemos, adoptaríamos, óigame, el hábito de leerla, de estudiarla y memorizarla. Se imagina un abogado, usted necesita un abogado que lo saque de apuros. Es más, se lo voy a poner así, un médico. Y usted llega donde el médico y necesitan operarlo. Necesitan operarlo, alguna cirugía necesitan. Y usted le dice, bueno, doctor, ¿y cómo es el asunto? Pues no sé. ¿Cómo no sabe? Usted no es doctor. Sí, yo fui a estudiar 4, 5, 6 años a la universidad de fulano, mengano, perencejo y sultano. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo? No sé. Bueno, mándenme exámenes. ¿Y qué exámenes le puedo mandar? No sé. ¿Usted no sabe cuáles exámenes le puedo mandar? Para saber qué tiene usted. El doctor, no sé, exámenes de sangre, pero ¿de qué tipo? ¿Cuáles? ¿Para qué? ¿Qué haría usted con un doctor así? Seguritico, que usted se levanta y se va. O un abogado, o un profesional en X tal o cual materia. Pues de eso es lo que estamos hablando. Tenemos que adoptar la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y práctica. No dudo que un médico, un cirujano o un abogado tenga que estudiar su caso y consultar algunos libros y códices o códigos. No le voy a decir a usted que no, pero él tiene que saber lo que debe hacer con usted. Y nosotros, bueno, debemos leer y estudiar y memorizar la palabra de Dios, porque es nuestro manual de vida. Debemos adoptar al autor de este libro como nuestro modelo de vida. Y él conocía así la palabra de Dios. Consejos prácticos. Vamos a tal vez dar algunos consejos prácticos para memorizar. Si usted va a memorizar la palabra de Dios, mi consejo es: escoja un lugar fresco e iluminado para leer la palabra de Dios de manera ordenada, orando primero y buscando la dirección de Dios. Empieza en Génesis o en el libro de los Salmos, en el libro de Juan, pero comience a leer la palabra de Dios. Haga el hábito de leer un capítulo diario. Una vez hecho hábito el leer todos los días un capítulo, usted puede comenzar a aumentar y tal vez leer 2 capítulos, o 3 capítulos, o 6 capítulos al día. No dice Isaías 28:10 que así es como se estudia y se aprende de la palabra de Dios, un poquito aquí y un poquito allá. Pero empieza con un capítulo, comienza a leer la palabra de Dios fielmente todos los días a la misma hora en el mismo lugar. Es más, el reto, impóngase un reto por 40 días, porque todo lo que se haga por 40 días a la misma hora y en el mismo lugar, se hace hábito. Cuando usted está leyendo, marque un versículo, el versículo de su lectura que más le llama la atención o refleja la enseñanza central del texto que está leyendo. Si no hay un texto que le llame la atención, que usted considere que refleje el tema central que se está estudiando o leyendo, entonces pregúntele a otra persona: mira, estaba leyendo tal capítulo y tengo que escoger un versículo para memorizar, pero no sé cuál. Tú no tienes un versículo, tal vez no esté en el mismo capítulo, pero tal vez esté relacionado, que yo memorice. Te vas a dar cuenta que te van a ayudar. Una vez determinado cuál es el versículo que va a memorizar, escríbalo. Escríbalo.
en su computadora, imprímalo, o con un palo de una hoja, escríbalo y póngalo en un lugar de alto tránsito. Con este sistema hemos logrado que personas con baja escolaridad o inclusive mayores de edad, de la tercera edad, de 80 años, memoricen la palabra de Dios. Le piden a un hijo o un nieto que les escriba el versículo en imprenta, con palo, y lo peguen en un lugar de alto tránsito, la refrigeradora, y cada vez que abren la refrigeradora, no la abren, sino leen el versículo 3 veces, todos los días, durante 7 días. Y cada vez que cierren el refri, lo vuelven a leer 3 veces. O en la puerta del baño, ¿cuántas veces vamos al baño? O simplemente como fondo de pantalla en su celular, en su tablet, en su computadora. Entonces usted no va a recibir mensajes, no va a revisarlos, no va a revisar los correos, no va a hacer llamadas, no va a enviar mensajes si no lee el fondo de pantalla, el versículo, unas 3 veces. Simplemente escríbalo y póngalo en un área de trabajo, en su área de trabajo, y esté leyéndolo varias veces al día, por 7 días. Solo lo está leyendo. El 8º día, saque tiempo, siéntese, tome el versículo y repáselo, repitiéndolo en voz alta varias veces. Se va a dar cuenta y se le pega así. Algo que podría ayudarnos mucho es dividir el versículo en párrafos, a veces demarcados por los mismos signos de puntuación. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, primer párrafo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, segundo párrafo. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, tercer párrafo. 1 Corintios 11:25. Entonces empieza. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo. Lo repite varias veces. Cuando usted está seguro del primer párrafo, toma el segundo párrafo. Y dice el primero y el segundo párrafo. Y después retoma el tercer párrafo. Y bueno, lo suma los 3 y dice el versículo completo. 1 Corintios 11:25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hace todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. La cita al principio y la cita al final. Cuando ya hemos repasado el versículo el 8º día varias veces, podemos procurar repetirlo de memoria, sin ver el texto, con los ojos cerrados, párrafo por párrafo. Es más, podemos cerrar los ojos, imaginarnos una gran pizarra en nuestra mente y comenzar a escribir el versículo en nuestra mente, en nuestra memoria. Ver las letras, las frases, los párrafos completos, 1, 2 y 3, y la cita. Si creemos que ya estamos listos, bueno, intentemos escribirlo de memoria. Lo vamos diciendo en voz alta y lo vamos escribiendo. Y algo muy importante, si lo aprendimos, compartámoslo. Y mira que me estoy aprendiendo tal versículo y quería decírtelo, tal vez hay una enseñanza para ti en este versículo, comparta ese versículo con otros. Si algo debemos ser es pacientes y confiar en la ayuda de Dios, valdrá la pena y Dios podría sorprendernos. ¿Qué dice Romanos 12:1? Corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe cuál es el problema? El trajín de la vida. Y ese es el problema no está tanto aquí. El problema está aquí, porque es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo. ¡Saque tiempo! La palabra de Dios dice, redimid el tiempo. O sea, cómprelo, búsquelo, invéntelo, sáquelo donde sea, pero saque tiempo para hacerlo. No seamos perezosos y démosle a Dios el lugar que Dios merece y a su palabra. No es válido decir que no tenemos tiempo. Yo no conozco una persona que tenga 25 horas o 36 horas. Todos tenemos 24 horas al día. Es un asunto de administrar nuestro tiempo. En dado caso, el cerebro es un músculo que debe ser ejercitado. Y estos son tan solo unos ejercicios que podemos realizar para fortalecerlo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ejercítate para la piedad. Si tú dices que no tienes tiempo por el trajín de la vida, no tienes tiempo para ser mejor, para ser más inteligente, para ser más capaz, para tomar buenas decisiones. Si tú no tienes tiempo,
por el trajín de la vida, lo único para lo que tienes tiempo aparentemente es para seguir siendo el mediocre que eres siempre. Debemos tener tiempo para construir nuestro futuro y ser mejor. Si no sacamos tiempo, eso quiere decir que no tenemos tiempo para construir nuestro futuro ni para ser felices. Termino leyendo un pasaje o dos en el libro de Eclesiastés. Vea lo que pasa con las personas que no tienen tiempo o que no aprovechan el tiempo. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. ¿Qué pasa con las personas que no tienen tiempo, no lo aprovechan? El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Ay, sí, yo tengo que salir a arar la tierra, pero 5 minutos más, sí. Dentro de 10, mañana voy. Nunca sembró. Y cuando le dio hambre, nunca comió, porque nunca sembró. Entonces dice el predicador aquí en Eclesiastés en el capítulo 12 y el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Saque tiempo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, para leer, estudiar, pero sobre todo para memorizar la palabra de Dios antes de que los días malos lleguen. Mi nombre es Carlos Corrales, de La Paz del Bien.